Para la entrevista de hoy hemos invitado al abogado constitucionalista, también analista político con mucha trayectoria. Me estoy refiriendo al doctor Ángel Delgado Silva, a quien le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Muy agradecido por la invitación y a la orden. Sí, vamos a continuar hablando sobre el retorno a la bicameralidad, una reforma que muchos han catalogado como histórica. ¿Qué implica, doctor, esta reforma? Bueno, es una buena noticia que el Congreso actual haya hecho clamor ciudadano en un esfuerzo para mejorar la calidad y el prestigio del Congreso de la República. El Perú ha tenido, desde que se constituyó la República, salvo algunas pequeñas lapsos, una tradición bicameral en su Congreso. Su Congreso ha sido bicameral. O sea, esto está inscrito en la tradición republicana. Doctor, para los que nos están escuchando y para los que nos van a seguir luego también en redes sociales, lo que tenemos ahora, para poder entenderlo, es un Congreso con una sola Cámara, que es la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a estar compuesto este legislativo a partir del 2026? A partir de las próximas elecciones y cuando ya se inaugure la legislatura, vamos a tener dos cámaras, como siempre le hemos tenido. Una Cámara de Diputados, ¿no? Y una Cámara de Senadores, el Senado de la República, cuya composición es diferente, los mecanismos de elección también son diferentes y las competencias de una Cámara son distintas a la otra. Además, en el régimen parlamentario, los sistemas de control que en una sola Cámara no se dan, y entonces tiene que intervenir a veces excesivamente el Tribunal Constitucional, permite que una Cámara revise y corrija lo que hace otra. Esa es una gran ventaja y eso mejora la producción legislativa. Podemos poner ejemplos, ¿ah? Cuando aquí hace muchos años el presidente García en su primer gobierno intentó estatizar la banca, la ley que presentó, el proyecto de ley que presentó a la Cámara de Diputados fue aprobado un santiamén. Tenía mayoría aprista en ese momento, pero en el Senado, donde también había mayoría aprista, pero estaban los hombres fuertes, los varones del APRA histórico, frenaron el proyecto y finalmente no permitieron que se consolidara. Y luego después ya las medidas judiciales que se tomaron, los amparos, etcétera, las medidas cautelares, impidieron que se plasmara una medida que el propio García después reconocía como un grave error. Entonces, miren ustedes cómo habiendo un control político mayoritario por parte de un partido, incluso los funcionamientos de las cámaras, los temperamentos, las visiones y percepciones son distintas. Y ese es un caso, creo, concreto. El Perú se salvó de una estatización que hubiera sido terrible gracias a la presencia de un Senado que, teniendo mayoría aprista, sin embargo, se comportó a la altura del país, creo yo. Por eso se le llama al Senado la Cámara Revisora. Es una Cámara reflexiva, es una Cámara que tiene un componente importante de senadores que se eligen a nivel nacional. Son las expresiones más cuajadas de la clase política. Mire, su comentario precisamente me hace recordar, y yo lo había notado porque el día en que se estaba aprobando el retorno a la bicameralidad en el Congreso, estaba la sesión en vivo, en redes sociales, y la gente preguntaba ahí en qué beneficiará esto a la democracia de nuestro país, y es la pregunta que yo le traslado. Bueno, yo aquí la cosa es un poco más cuidadosa porque yo no soy de los que creo que la cosa es automática. La gente, si hacemos una encuesta, no va a entender mucho lo que aquí estamos conversando, es la verdad. La gente tiene exigencias porque hay inseguridad, porque el costo de vida se dispara, porque los servicios públicos no están pues como debieran ser. Correcto. Entonces la gente quiere eso, pero para que eso funcione, tú tienes que tener mejores instituciones gubernamentales para que se produzcan tanto las normas como las decisiones que permitan atender esas demandas. Y entonces, he ahí entonces que un parlamento bicameral, que por ejemplo, hace que los procesos legislativos tengan mayor pausa y sean más reflexivos, enriquecen su contenido y pueden estar en mejor sintonía con las demandas de la población. O sea, si hay una relación que no es directa, pero en la medida que se mejora la máquina de hacer leyes y el Parlamento, ¿no? Tú vas a tener evidentemente mejores resultados. No a la postre. La gente, repito, yo quiero tampoco ser
no podemos caer en un institucionalismo ingenuo donde ya pues porque tenemos una nueva institución el país cambia. No es que la institucionalidad de por sí resuelve el problema, pero es una ayuda fundamental. ¿Te das cuenta? Porque depende también mucho de las personas. Y ahí la responsabilidad es de nosotros, los electores, exacto, que tenemos que elegir pues buenos representantes, ya sea para una o para dos cámaras. Pero con dos cámaras, repito, el proceso legislativo, como está acreditado en el universo, en todas partes, es superior a los resultados de una sola cámara, que a veces son arbitrarios o a veces se quedan por una mayor reflexión, por ausencia de una mayor reflexión. Pero si tuviéramos que medirlo de alguna manera, el impacto que está o que va a producir de aquí, como usted ya bien lo ha señalado, y también otros especialistas, no es inmediato el cambio que lo que vamos a tener. Sí, claro. ¿Cuál va a ser este impacto? No solo en lo político, sino también en lo social y en lo jurídico. Bueno, ¿no? En lo jurídico, porque si ya para la historia queda el estudio del... Si nosotros elegimos mejores representantes, el hecho ya de poner gente que tenga una mayor edad, una mayor trayectoria de vida, que se elija a nivel nacional y que tenga otras competencias, está introduciendo un factor que indudablemente va a mejorar el debate parlamentario y va a mejorar la producción legislativa. Bien, doctor. Para ir terminando, ya con esto lo último, también el texto aprobado también considera la reelección inmediata parlamentaria, ¿no? Y que nuestros senadores serán por 5 años y nuestros diputados también serán por 5 años. Muchos hablaban de que es importante la profesionalización de la política. Pero yo en el fondo no estoy en contra de que a nivel parlamentario se pueda dar la reelección, porque mientras que en los órganos del Poder Ejecutivo, del Gobierno, quienes aspiran a la reelección tienen el control de los recursos públicos, de la administración, de los trabajadores, en fin, toda una maquinaria que ellos dirigen como ejecutivo, ¿no? En el caso de los parlamentarios, ellos no generan gasto público, no pueden hacerlo, inclusive está prohibido que las leyes generen un gasto adicional, ¿no? El Parlamento, esto no termina de entender la gente, el Parlamento no hace obras, como hace, por ejemplo, una municipalidad, una región. El Parlamento no da permisos, el Parlamento no genera servicios públicos, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿para qué sirve? Es que el Parlamento es otra cosa. El Parlamento es un órgano básicamente de control de la actividad del gobierno. Mira, el control se da a través de la opinión pública y a través de los medios de prensa, claro está. Pero la representación nacional son nuestros representantes, es como nuestros abogados, nuestros apoderados que nosotros enviamos al Congreso. Ahora, ningún congresista es elegido por la totalidad de los electores, sino por un grupo de gente que se siente bien representado por ella. Si uno ha votado por determinada persona y ha cumplido, yo creo que puedo seguir dando mi confianza para que él siga defendiendo mis intereses y las ideas que yo creo que son que deben ingresar en la práctica gubernamental, ¿no? Entonces, ahí no hay el problema de que yo tengo recursos públicos, yo puedo usar las obras, yo puedo la prestación de servicios, como sí sucede a nivel parlamentario. Más bien, en el sistema, a nivel de presidente de la República, parte también de la tradición constitucional es que no haya reelección inmediata. Tiene que pasar un periodo para que recién un presidente que culmina su mandato pueda postular, tiene que pasar los 5 años de un gobierno distinto. ¿Para qué? Para que no haya la tentación de usar los recursos públicos, ¿no?, en la propia campaña electoral. Esa, que es la principal debilidad, no está presente en el Parlamento. Y por otro lado, si nos atenemos a las experiencias históricas, el promedio en las últimas elecciones donde se ha permitido la reelección parlamentaria no pasa del 18%. O sea, la gente no reelige a la totalidad ni a la mayoría. Solamente aquellos congresistas que tienen calificación, que están entroncados con algunas regiones o con algunas determinadas posiciones, son aquellos que merecen
la voluntad popular de volverlos a llevar a las cámaras legislativas. Bueno, doctor, seguramente vamos a conversar sobre este u otro tema en alguna otra oportunidad. Le agradecemos mucho. No, al contrario, creo que es importante hacerlo porque hay que acostumbrar. La gente a veces no comprende, dice que para qué, pero finalmente en estas pequeñas cosas que a veces no se entienden está la calidad o no de una decisión política. Muchas decisiones políticas pueden tener la mejor intención, pero se pierden porque no tienen el soporte, las bases, luego los procedimientos establecidos. Yo creo, sinceramente, que el bicameralismo, recogiendo la mejor tradición del Perú y recogiendo la experiencia internacional, es el mejor camino para que nuestro Parlamento esté a la altura de lo que todos los peruanos, sin excepción, queremos. Muy bien, doctor. Muchas gracias, le agradezco. Un gusto. Gracias a ti, Perla. Gracias.